muy buenos días. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y a la vez reflexiones sobre algunos de los fragmentos del texto Harinama Chintanam, donde el señor Chaitanya y Haridas Thakur, el Acharya, el santo nombre, están haciendo, o sea, señor Chaitanya pide a Haridas Thakur que explique ciertos aspectos y Haridas Thakur lo va explicando. Entonces, en el día de ayer habíamos finalizado en un fragmento que decía: si no fuera por la misericordia del Señor, ¿cómo entonces podrían las entidades vivientes llegar a ser puras y entrar a su posición de felicidad en el reino espiritual? Entonces veíamos el éxito de la entidad viviente, el éxito final de la famosa autorrealización, el estado más perfecto, depende completamente y fundamentalmente de la misericordia del Señor. Todo aquello que la entidad viviente pueda encontrar de favorable y pueda conocer y realizar de favorable, o sea, de modo favorable, para llegar a ese estado y pasar primero su proceso de purificación, debe comprender la entidad viviente que es producto de la misericordia del Señor. Es el propio Señor quien deja conocer un camino determinado, una metodología determinada, un método determinado, y es el propio Señor quien también ayuda a ir dando y estimulando las cualidades necesarias para ir practicando ese sendero, ese método, y es el propio Señor quien también después ofrece el resultado. Esa es la visión que progresivamente va desarrollando el sabio, y es la visión que también progresivamente va desarrollando el devoto, con cada vez una mayor seguridad y cada vez una mayor certeza. Es decir, el sabio y el devoto van comprendiendo que todo cuanto ocurre en el sentido de la trascendencia, en el sentido del curso hacia el estado de perfecta felicidad o el estado de conciencia de Dios en su grado más elevado, es por la misericordia del Señor. Y entonces, en función a eso, va observando y va pensando en el Señor como una personalidad indescriptiblemente misericordiosa. Estamos claros de que cuando una persona está comenzando o está tratando de pensar en Dios o está tratando de comprender de qué se trata Dios, y vamos a suponer que esa persona está pasando por un estado en esta vida, un estado físico, una condición física o una condición social o familiar o de tipo mental muy lamentable, o sea, de una condición de sufrimiento de algún tipo, es muy difícil para esa persona pensar en Dios en términos de una personalidad muy misericordiosa, porque evidentemente la palabra Dios, la categoría Dios, trae asociado automáticamente a la mente de las personas un concepto de aquel que es el más poderoso, el que lo puede todo, ¿verdad? Es el concepto general. Cuando alguien menciona la palabra Dios, ese es el concepto general o el significado general que viene a la mente del promedio de las personas. Entonces, una persona que esté tratando o a quien se le hable o se le comente sobre la misericordia de Dios, pero que a la vez esté pasando por una situación en este mundo material
en algún área de su vida muy difícil, entonces para esa persona va a ser casi imposible aceptar esa tal misericordia de Dios, porque va a decir, bueno, si Dios es todo lo puede, si ese Dios del que me hablan todo lo puede, y si ese Dios del que me habla entonces me está diciendo que es misericordioso y quiere mi bien, entonces ¿por qué yo estoy pasando por esta condición? Entonces, ¿por qué no acaba de terminar esta condición? ¿Por qué no detiene ya mis, mis sufrimientos, verdad? Entonces a veces un niño está en la cama y entonces el niño está dormido, pero el niño despierta gritando y el niño, o mejor aún, el niño comienza a revolverse en la cama, comienza a moverse muy inquieto y está sudando y empieza a dar gemidos. Él está dormido, pero está dando gemidos y a quejarse. Entonces, inevitablemente, aquel que lo observa puede comprender qué está pasando por una situación determinada y despierta al niño. O sea, lentamente va tratando, lo llama amorosamente el padre, la madre o el cuidador, lo va llamando amorosamente por su nombre, hasta que el niño, dependiendo de la profundidad del sueño, llega a despertar. Pero cuando ese niño llega a despertar, él primero llega a un estado entre dormido y despierto, donde todavía él está en parte metido, hundido en la supuesta realidad anterior, o sea, en la pesadilla. Y entonces puede que todavía esté tembloroso, esté lloroso, esté así todo perdido, todo asustado, y abraza a su padre y abraza a su madre y llore, llore. Ya no está soñando, pero todavía está con residuos del sueño. El sueño le ha dejado impresiones que todavía no ha logrado darse cuenta que no son reales. Entonces, en ese caso, el niño en el medio del llanto puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué me permitiste que me pasara eso? ¿Y por qué dejaste que esos monstruos, esos bichos vinieran a correr detrás de mí? ¿Y dónde tú estabas? Y yo te buscaba y dónde tú estabas. O sea, el niño está reclamando al padre y a la madre dónde estaban ellos, por qué lo dejaron solo, porque él estaba corriendo y se lo iban a comer y todo estaba muy oscuro y habían unos bichos gigantescos, ¿verdad? Entonces él culpa, ¿por qué me dejaron solo? Si ustedes siempre me dicen que son buenos conmigo y que hacen todo por mí, pero ¿por qué me dejaron solo? Evidentemente, cuando el niño vaya despertando completamente, el niño va comprendiendo que se trataba de un sueño y que no tiene nada que ver con sus padres, ni tiene nada que ver con que sus padres no lo amen o lo amen, sino que es un sueño, o sea, es una condición completamente individual de él, en el cual nadie más interviene. Pero sin embargo, cuando los padres ven que el niño se está revolcando, se está removiendo de manera inquieta, cuando los padres ven eso y ven esa condición lastimosa del niño, ¿qué hicieron? ¿Lo dejaron allí? No. Evidentemente, por compasión y amor al niño, es que comienzan a intentar despertarlo. Entonces, eso en ese momento es la gran misericordia de los padres. Ellos empiezan a buscar diferentes modos. Hay personas, incluyendo niños, que tienen un sueño muy profundo y entonces hay diferentes personas mayores que podemos tener la experiencia de que a esos niños es muy difícil despertarlo completamente. O sea, incluso cuando esos niños despiertan, podemos ver incluso que esos niños se quedan así todos medio sonámbulos, incluso con los ojos abiertos. Usted puede pensar que está despierto, pero los niños están profundamente dormidos. Entonces usted tiene que cerciorarse que están completamente despiertos. Incluso a veces usted le hace ciertas preguntas o usted le da la leche y él se la puede hasta tomar y después él continuar durmiendo. Y entonces después cuando él vuelve a despertar le pregunta, ¿y cuándo me vas a dar la leche? ¿Cuándo me vas a dar el biberón? Y usted le dice, pero hace 10 minutos ya te lo tomaste. Dice, no, yo no me he tomado nada. O sea, no hay memoria, ¿verdad?
hay olvido. Eso quiere decir que se lo tomó en pleno estado de ignorancia, o sea, su conciencia no estaba realmente despierta en la actividad de tomarse la leche. Entonces, como su conciencia no estaba despierta, consciente de esa actividad, no la puede recordar. Entonces, lo mismo pasa con nuestro estado. La misericordia del Señor no está en lo que nos pasa o en lo que no nos pasa, sino en que constantemente el Señor, aún en la peor de todas las situaciones, el Señor está mostrándonos, organizando modos y estrategias para ayudarnos a despertar de nuestro repetido sufrimiento, o sea, ayudarnos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Y esa es la gran misericordia del Señor. Porque si no fuera por esa misericordia, entonces probablemente no, de seguro no habría forma de que en algún momento uno encuentre el modo de poner fin absoluto a la situación de caer en un sueño continuamente. A veces uno está soñando, pasa también con los adultos, a mí antes recuerdo, a veces me pasaba, estaba soñando un determinado sueño y entonces de pronto me despertaba así, pero medio dormido, ¿no? Y hacía así, wow, qué bueno, el sueño terminó y me volví a quedar dormido. Y comenzaba donde mismo había dejado el sueño o empezaba con otro sueño. Entonces, a veces uno puede encontrar ciertos flashazos de despertar en su vida y de pronto como el sueño, la condición de ignorancia es tan fuerte, vuelve a caer. A veces la literatura médica habla, por ejemplo, de cuando a alguien, para torturarlo, para hacerlo hablar, hacerlo confesar un crimen, lo tomaban así por la cabeza, ¿no? Y te sumergen en el agua un rato, no para que te ahogues, pero sí para que pases un buen susto y te sacan. Y te dice, y cuando tú tomas una respiración que crees que todo terminó, te vuelven a sumergir. Entonces, la ignorancia hace eso con nosotros. A veces nuestros estados ilusorios de identificación, estamos tan atrapados en la mente y en su mundo, que la mente hace eso con nosotros. O sea, nos tiene así hundido en sus propias aguas que son diseñadas por nosotros mismos. Y nos tiene hundido y de vez en cuando salimos a tomar una respiración y un poco tenemos un momento de lucidez y pensamos que todo se debe a nuestras propias formas de concebir las cosas y ahora sí y voy a emprender un camino y cuando tomamos ese pequeño vislumbre pasa algo de nuevo en nuestra vida que nos vuelve a sumergir en la ilusión. Ese algo puede ser mostrarse de manera general de dos formas, o en forma de sufrimiento inmenso y extendido, o en forma de gozo material de tipo burdo o sutil. El gozo y el sufrimiento son las dos maneras generales en que se presentan en nuestra vida las aguas perturbadoras de Maya o de la ilusión o de la existencia material. Entonces, tanto el sufrimiento como el supuesto gozo de que pasó lo que yo quería o está pasando algo que me está dejando mucho placer, eso nos apartan de nuevo del flashazo que tuvimos de realidad y nos vuelve a sumergir en un nuevo sueño, una nueva aventura dentro de otro sueño que a la vez está dentro de otro. Es como una capa de sueños consecutivos que cada vez va aumentando en densidad. Entonces la misericordia del Señor está en que a pesar de estar nosotros en sueños y en varios sueños dentro de otros sueños, Él siempre se las ingenia para darnos a través de sus representantes, o sea, a través de ciertas personalidades, darnos una manera que va a ser muy práctica y efectiva si nosotros logramos comprender eso para ir despertando. A veces el despertar es más rápido, a veces es más lento, a veces demoramos mucho. A veces despertamos un poquito y volvemos a caer, después despertamos otro poquito y así, ¿verdad? Pero por lo menos estamos en proceso de despertar. Porque hay también una cosa que se puede confundir
y es el estado de no soñar, o sea, dejar de soñar con el estado de despertar. No es lo mismo no soñar que despertar, porque cuando usted deja de soñar, usted es perfecto, no está pasando diferentes situaciones, no está viviendo realidades determinadas, ni placenteras, ni displacenteras, pero usted aún está dormido, usted aún no tiene conciencia de su realidad o de su verdadera condición. Usted no tiene conciencia de sí mismo, está dormido, profundamente dormido. Entonces no se trata solo de dejar de soñar. El dejar de soñar te da estabilidad, te da paz perfecta. Porque no hay situación, por tanto, si no hay situación, no hay reacción. Nunca puede haber reacción si primero no hay una situación. O sea, la ley del karma se basa en la situación. Tiene que haber primero una situación que estimule una reacción. Entonces, si no hay una situación en tu sueño que se presente, usted no se perturba, usted está completamente en paz. Pero, aunque la paz es un placer también, porque es la ausencia de sufrimiento, también la paz es la ausencia de gozo. O sea, porque el gozo, incluso el gozo, es una forma de perturbación de la paz. Por ejemplo, los asiáticos, en sus esquemas de medicina natural y tradicional, ellos relacionan las emociones con diferentes órganos, ¿verdad? La ansiedad la relacionan con el estómago, el estómago, la tristeza con el pulmón, el intestino grueso, y entonces ellos relacionan a la alegría con el corazón y el intestino delgado, a tal punto que ellos sitúan a la alegría, o sea, la alegría esa intensa, fuerte como emoción, la sitúan como algo perturbador. Por eso el asiático, si usted lo mira, el asiático tradicional, sigue su filosofía, lo va a ver en un rostro o en una actitud de vida neutral. O sea, es muy difícil saber si lo que usted le está diciendo o la experiencia que está viviendo le está cayendo bien o mal, porque su rostro permanece neutral. Porque tanto el gozo, la experiencia de gozo, de deleite en este mundo material, como la experiencia de sufrimiento, son dos modos de perturbación. Ahora, ¿qué pasa? Los dos te atan, porque te condicionan, porque ambos están relacionados a un objeto ajeno a ti. Alguien podría decir, pero ¿cómo va a ser malo sentir una alegría? Y no, el problema no es la alegría. El problema es que como esa alegría está subordinada o está derivada de un elemento diferente a ti, entonces automáticamente tú te vas a apegar a ese elemento que te causa alegría. Y el apego es la raíz del sufrimiento. Cuando ese elemento, como pertenece a este mundo material y está fuera de ti, cambia, porque va a cambiar, incluso puede dejar de estar en un momento determinado en tu vida, entonces si tú no tuviste en cuenta eso, vas a sufrir. En mayor o en menor grado, pero vas a sufrir. O sea, la base del sufrimiento en ese caso está en la ignorancia de lo temporal. O sea, no te das cuenta que estás situando tu alegría y tu felicidad en algo que por naturaleza es temporal y transitorio. De eso hablábamos también ayer. Entonces, perfecto, la paz te da cierta alegría, la alegría de la ausencia del sufrimiento. No hay perturbación de sufrimiento, pero tampoco hay perturbación de gozo. Entonces es un estado completamente neutral, y en el estado completamente neutral simplemente no hay nada. Es el famoso nirvana, o sea, no hay nada, no hay razón de nada. Entonces, ¿qué pasa? La entidad viviente es de naturaleza activa y tiene sed de felicidad. Y en la paz encuentra tranquilidad, pero no encuentra felicidad, porque la felicidad se deriva de interrelaciones y de intercambios de actividades o de intercambio amoroso, como decíamos ayer. Entonces no basta la paz. Se necesita que sin perder la paz, o sea, en medio de la paz, conservando ese estado
puede haber también algo, un tipo de actividad determinada de la cual derive felicidad. Bhagavad Gita dice que sin paz no puede haber felicidad posible, pero muestra a la paz y a la felicidad como dos estados diferentes. La paz es un elemento, es un ingrediente para la felicidad, pero la paz no es la felicidad. Con paz sola, la entidad viviente no le es posible experimentar la felicidad espiritual. Por tanto, y además la trascendencia significa no solo lograr la paz, sino la trascendencia significa conservar, o sea, hacer esa paz duradera, conservar la paz, no perderla e ir más allá. O sea, ir en busca de la felicidad en medio de la paz. La felicidad en medio de la paz. Vamos, por ejemplo, cuando pasa una guerra, cuando pasa una perturbación determinada, vamos a ver que todo el mundo dice, wow, al fin terminó todo, al fin terminó esto que parecía una pesadilla que pensaba yo nunca iba a terminar. Al fin sucedió esto. Y entonces la entidad viviente se podría quedar así, ya, en ese estado de paz, quedarse así en ese estado de paz por todo el tiempo. Pero sin embargo la entidad viviente no hace eso. La entidad viviente comienza a reconstruir las ciudades, la entidad viviente comienza a proyectarse en nuevas formas de relación para que no venga otra guerra, comienza a hacer actividades. ¿Y por qué comienza a hacer actividades? ¿Por qué no se queda en la paz? ¿Por qué no se queda en el estado inerte de la paz? Porque la naturaleza de la entidad viviente es una naturaleza activa, relacional e integrativa. O sea, la entidad viviente es parte integral de una gran maquinaria. Y entonces ella, como parte integral de esa gran maquinaria, como pieza de esa maquinaria, tiene en sí un conjunto de potencias, y la palabra potencia significa que hay una fuerza allí, una fuerza recogida, y esa fuerza va a pulsar, o sea, va a presionar para manifestarse. Entonces la entidad viviente va a necesitar manifestarse, la entidad viviente va a necesitar que eso se manifieste. Y entonces esa es la diferencia. No, o sea, no basta la paz. Sin paz no hay felicidad posible, pero con paz sola tampoco hay felicidad. Entonces el devoto lo ve así todo, o sea, el devoto lo ve todo en función de la misericordia del Señor, pero con el paso del tiempo y la adquisición de conocimiento comprende que la misericordia del Señor no es dependiente de las situaciones de sufrimiento por las cuales uno pueda pasar en su vida material. O sea, la misericordia del Señor no disminuye porque uno esté pasando por una situación determinada. Eso no significa que el Señor no es misericordioso ni que ha dejado de ser misericordioso. El Señor siempre está siendo misericordioso. Lo que pasa es que nuestro estado de sufrimiento no nos permite ver la misericordia del Señor. El Señor está teniendo misericordia en todo momento. El Señor está siendo misericordioso. Y cuando nosotros comencemos a comprender eso y comencemos a darnos cuenta de eso y comencemos a verlo por nosotros mismos, hay una diferencia y es necesario realizarla en nuestra vida. Y es la diferencia entre repetir algo o aprenderse algo o leer algo y comprenderlo y poder realizarlo. O sea, por ti mismo decir, wow, ahora es que me doy cuenta. Ese wow, ahora es que me puedo dar cuenta, eso significa que lo has visto. O sea, has comprendido por fin por ti mismo. A veces nos pasamos días, semanas, meses, años, vidas en comprender algo. Ya, lograr comprenderlo, nosotros de verdad lo comprendimos. Entonces, llegar a comprender cómo es que la misericordia del Señor, cómo es que el Señor es misericordioso constantemente, es un asunto que tampoco es simple. Lleva su proceso, lleva su tiempo, pero si tenemos confianza, fe
y nos reunimos y vamos un poco abriendo nuestro corazón, entonces llegará un momento en que podremos ver en medio de todo la misericordia del Señor y entonces podremos confiar en la misericordia del Señor. Cuando comenzamos a confiar en la misericordia del Señor, entonces también una nueva etapa comienza en nuestra vida y todo comienza a transformarse, porque en medio de toda circunstancia, más allá de lo que digan o pronostiquen las demás personas o las diferentes conocimientos e informaciones, nosotros vamos a estar cada vez más situados simplemente en la cualidad misericordiosa de aquel que es el supremo controlador. Entonces nosotros vamos a estar allí en nuestro corazón y en nuestra mente fijos en que el Señor es siempre misericordioso y esto que me está sucediendo no opaca para nada ni puede limitar su misericordia. Yo confío en su misericordia y sé que Él me está mostrando, aunque yo no me percate, me está mostrando un modo de cómo utilizar esta situación para afianzarme aún más a Él y para seguir comprendiendo cada vez más profundamente de qué se trata o de qué va esto de la existencia material y de qué va mi relación amorosa con Él. Entonces la vida de uno se vuelve una vida que se va centrando. La vida se va centrando y mientras más se centra una vida en un punto firme, menos inestable se vuelve. O sea, nos vamos estabilizando porque todas nuestras potencialidades están confluyendo, comienzan a confluir en un punto que se va haciendo cada vez más claro para nosotros. Evidentemente, mientras que ese punto no va definiéndose, mientras que no lo vamos comprendiendo, todo es muy inestable y es muy fácil saltar de un lugar para otro. Por eso es importante que en la etapa de neófito, en la etapa donde nos estemos acercando al conocimiento sobre el Señor, tengamos apoyo constantemente que nos ayude a aclarar ciertas preguntas, ciertas dudas, ciertas cuestiones, pero también tengamos un poco de fe. O sea, fe en que si esperamos un poco, si somos pacientes, si seguimos indagando, si damos un voto de confianza a lo que nos explican y entonces todo se va a ir organizando en nuestra mente y, por supuesto, posteriormente en nuestro corazón. Entonces Aridas Thakur decía, ¿verdad? Si no fuera por la misericordia del Señor, entonces ¿cómo la entidad viviente podría purificarse y alcanzar la felicidad suprema? Entonces ahora va a poner ejemplos de cómo esa misericordia del Señor se manifiesta en las diferentes eras, en los diferentes tiempos evolutivos de cada creación. Vamos a recordar que la literatura védica o el conocimiento védico divide el ciclo evolutivo, el ciclo del universo en 4 etapas que se repiten en la etapa de Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Son 4 etapas que van en deterioro. O sea, Satya Yuga es la etapa más perfecta, más dorada, perfecta dentro del mundo material, no perfecta espiritualmente. Treta ya es un poquito más deteriorada, Dwapara más deteriorada aún y Kali Yuga es el clímax del deterioro. Tiene que haber entonces un proceso purificatorio universal intenso para después volver de nuevo a recomenzar por el Satya Yuga y así el ciclo se va repitiendo. Entonces vamos a ver cómo en cada uno de esos ciclos el Señor a través de sus representantes o muchas veces Él también a través de una manifestación directa fue estableciendo una técnica, un modo, un sendero, una práctica que ayudara a la entidad viviente a purificarse y a trascender, o sea, volver a su posición constitucional espiritual. Dice entonces Aridas Thakur. En Satya Yuga, o sea, la etapa dorada, la etapa en que la entidad viviente del ser humano tenía cualidades muy elevadas, donde la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de Dios era una cosa natural en todos. Dice que en Satya Yuga el Señor entregó, o sea, enseñó el proceso de meditación mística
mediante el cual los rishis, o sea, los grandes reyes santos, se purificaron. Y una vez purificados, el Señor les otorgó el tesoro del Bhakti. Satyayuga, que hay algo muy curioso, porque vemos que en Satyayuga, aún que era la era dorada, la era donde todo estaba lo más organizado posible y la entidad viviente estaba en capacidades magníficas, aún allí vemos que el Señor entrega un proceso de purificación. Y uno podría preguntarse, bueno, si es Satyayuga, ¿por qué es necesario un proceso de purificación? Y es que Satyayuga no es una era perteneciente al mundo trascendental, sino que es una era, es un tiempo cíclico, una etapa del mundo material. Muy elevada, la más elevada, pero sigue siendo el mundo material, quiere decir que sigue estando dentro de la jurisdicción de Maya. La entidad viviente ahí está en un estado de conciencia bastante elevado, pero sigue estando atada de una forma u otra a la ignorancia, porque por eso está en el mundo material. O sea, Satyayuga es una era, es una etapa, pero del mundo material. Entonces hay que purificar, la entidad viviente tiene que purificarse aún de ese pequeño grado de ignorancia que la hizo caer al mundo material en el cual se ha identificado. Entonces necesita un proceso purificatorio aún en ese momento. Son grandes reyes santos, o sea, dice que los rishis, grandes reyes santos, no solo eran reyes, eran grandes reyes santos, reyes con una tendencia espiritual, ¿verdad? Y muchas cualidades, las cualidades estaban a plenitud, o sea, la cualidad de austeridad, o la práctica de la austeridad, la práctica de la veracidad, la práctica de la limpieza y la práctica de la compasión estaban a plenitud. Por naturaleza el ser humano, y sobre todo esos grandes reyes, eran totalmente limpios por fuera y una vida completamente organizada, limpia, y por dentro eran también bastante organizados. Eran completamente veraces, o sea, no había en su boca nada que no fuera veraz, que no fuera verdad. Eran muy compasivos y eran también muy austeros, no estaban muy apegados a nada, aunque poseían grandes riquezas desde el punto de vista material. Entonces dice que en esa era el Señor entregó el proceso de meditación, o sea, la meditación mística, el primer proceso que se entrega, el primer proceso que se enseña era ese, porque en esa era la duración de la vida era muy larga, la inteligencia era muy aguda, la memoria también muy profunda, la tendencia a estar en paz internamente, y por tanto se podría practicar un proceso que requería precisamente eso. Requería de una paz estable, requería de un largo tiempo para practicarlo, entonces necesitaba una vida larga y una disposición mental perfecta, o sea que le fuera fácil centrar la atención. Entonces el proceso perfecto en ese momento era la meditación, pero el tiempo fue pasando, el ser, algunos se fueron degradando poquito a poco y entonces entró Treta Yuga, que es la siguiente era. Dice, el Señor en Treta Yuga, el Señor dispuso la purificación mediante la realización de sacrificios. Ya la meditación parece que no era el sendero más ideal para los seres que iban quedando todavía enredados en el mundo material. Y estos seres se estaban degradando un poquito más y ya estaban desarrollando cierto apego y cierto gusto por las cosas materiales. Entonces ahora el Señor necesitaba proponer otro método y diseña el método de sacrificio. O sea, el método de cómo el ser humano podría comenzar a dedicar sus actividades y posesiones materiales al Señor Supremo, sacrificarse, el sacrificio. ¿Por qué este método? Porque ahora ya el ser humano no estaba en una condición de inteligencia, de mente, o sea, para practicar la meditación real y como es, sino que ahora su atención estaba centrada en los objetos, en las posesiones, en los logros. Entonces, como tienes ya tu atención allí, entonces vamos a buscar un método que se sitúa allí también. Es el método del sacrificio. Y ahí es donde se instauran las diferentes formas de sacrificio. Entonces, después continúa diciendo, en Dwapara Yuga, o sea, otra era ya un poco más degradada todavía. Vamos a entender por degradación que los 4 principios del Dharma,
O sea, la limpieza, la austeridad, la veracidad y la compasión van disminuyendo, se van perdiendo. Eso significa, así es como se percibe el tránsito de era en era, o sea, es un deterioro progresivo de la condición del ser humano, de la criatura. Entonces dice que en Dwapara Yuga el Señor mostró como sendero la adoración en el templo para lograr la purificación como sendero que condujera al Bhakti. Ya en Dwapara Yuga ni siquiera el sacrificio. ¿Por qué ni siquiera el sacrificio? Porque al principio, cuando el Señor establece los diferentes modos de sacrificio, la entidad viviente comenzó a hacer los sacrificios basados puramente en el Señor. O sea, cuando le tocaba, en el momento que tocaba, con el sentimiento adecuado, el pensamiento adecuado y con su mente fija en la meta. O sea, la purificación para obtener amor por Dios. Pero después, ¿qué pasa? Cuando se sacrificaba algo, ese algo después se sacrificaba al Señor, se le ofrecía al Señor, después se repartía a los brahmanas, a los sacerdotes que oficiaron el sacrificio y a los participantes. Pero ese algo siempre era un objeto material y siempre era un objeto material placentero. O sea, al Señor no se le ofrecía cualquier cosa, se le ofrecían cosas que tuvieran un valor magnífico y que fueran sabrosas, hermosas, buenas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que daban una sensación de placer pero era para complacer al Señor. Pero después esos brahmanas y esas entidades vivientes que participaban de los sacrificios en el paso del tiempo fueron creando apego por esos objetos de sacrificio, o sea, por la ofrenda. Y fueron comenzando a desear la ofrenda. O sea, ya el sacrificio comenzaban a ejecutarlo no tanto para complacer al Señor, sino pensando en que cuando ese sacrificio se terminara, ellos podrían disfrutar de la ofrenda. Entonces, fíjense, comprendan el cambio de mentalidad. Entonces ya el sacrificio dejó de ser trascendental, porque ahora los que lo realizaban o los que lo pedían o los que lo organizaban estaban haciéndolo no para complacer a Dios desde un genuino interés de amor por Él, sino para complacerse a ellos mismos. O sea, se siguieron deteriorando, así que el sacrificio perdió sentido. Entonces el Señor prohíbe el sacrificio. De hecho, una de las misiones del Señor Buda, cuando aparece en la forma de Buda 600 años antes de Cristo, fue ese, desautorizar al sacrificio. O sea, y para eso tuvo que incluso negar el conocimiento védico, porque el sacrificio había sido prescrito por la autoridad védica, entonces él tuvo que negarlo. No, yo no creo en los Vedas. O sea, él tuvo que pasar por ateo para poder diseñar un camino nuevo, el camino de la ahimsa o la no violencia. O sea, ya cero sacrificio, eso no, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el ser humano se había desviado de la verdadera finalidad del sacrificio. Entonces el sacrificio ya tampoco funcionaba. Vamos a ver aquí también algo interesante, que en los tres procesos enseñados por el Señor, tanto en Satya Yuga como en Treta Yuga como en Dwapara Yuga, el fin de los procesos cuál era. Vamos a ver que el Acharya de los Santos Nombres, o sea, Haridas Thakur dice, vamos a volver hacia atrás. En Satya Yuga, el Señor entregó el proceso de meditación mediante el cual los rishis, los reyes santos, se purificaron y una vez purificados, el Señor les entregó el tesoro del Bhakti. El proceso dado por el Señor en cada era tenía un fin doble. Primero, la purificación de la entidad viviente, o sea, el restablecimiento perfecto en su condición original, o sea, el despertar, salir de la ilusión. Y entonces, después, es que se le daba el tesoro del Bhakti. Se le daba la ciencia del Bhakti o la ciencia de relación con Dios. Primero, alístate, purifícate, despiértate bien, comprende quién eres tú, quién es el Señor, qué es la energía material, cuál es la relación entre ellos, y después entonces aprende a cómo cultivar esa relación. O sea, esa es la ciencia del Bhakti. Vemos que lo mismo pasó en Treta Yuga, o sea, pero ahora con el sacrificio para lo mismo, la purificación y después
Señor entrega al Bhakti. Y en Dwapara Yuga dice igual, dice que el Señor mostró la adoración del templo para lograr la purificación como sendero conducente al Bhakti. O sea, el sendero era entonces, cuando ya los sacrificios se quitaron, entonces la adoración en el templo. O sea, por diferentes modos, diferentes modalidades. También vamos a ver a una criatura, a un ser humano, que en virtud del deterioro, el deterioro va unido obligadamente a la identificación con el mundo material. Mientras más yo me identifico con los elementos materiales, más yo me aparto de la condición espiritual. Entonces, más materializada, más materialista se va volviendo mi existencia. Por tanto, los elementos a los que yo le doy importancia van a ser cada vez más materiales y menos espirituales. Entonces vamos a ver que en el proceso de deterioro, el Dios, que originalmente es espiritual, va siendo necesario que vaya asumiendo, que vaya mostrándose, que vayan surgiendo sus representaciones de sustancias materiales. O sea, y entonces aparece la deidad. O sea, ahora ya el ser humano en su mayoría no era capaz de concebir a un Dios espiritual, porque él mismo había perdido su condición de conciencia espiritual. Ahora, aún así, sin embargo, necesitaba preservar la idea de un Dios, de un Señor, de un controlador. Y entonces ahí aparecen los templos. Anteriormente, en las eras anteriores no había templos. No era necesario el establecimiento del templo porque todavía el ser humano tenía la comprensión de un Dios que lo acompañaba, de un Dios en todo lugar. Pero ahora ya no es así. Ahora el ser humano ya en el deterioro y debido al deterioro no percibe la presencia de Dios. Entonces se necesita de un objeto material, visible, o sea, en la dimensión material, que le ayude a por lo menos recordar la existencia del Señor. Y entonces en ese objeto los grandes sabios, movidos por la inspiración de Dios, comienzan a crear protocolos de adoración. Esa adoración, su finalidad era concentrar la atención en la idea del Señor. Pero como tu atención estaba tan mezclada con lo material, al Señor había que, el Señor tenía que manifestarse de una forma u otra en forma material. Aunque en verdad siempre es espiritual, pero por misericordia. Entonces ahí surgen las diferentes deidades y los protocolos que han surgido, han cambiado con el tiempo y son muy largos y llenos de cosas, ¿verdad? Los protocolos de adoración en el templo. Pero el ser humano siguió deteriorándose. Entonces la adoración en el templo se convirtió en un ritual esquemático y también se convirtió en un modo de ganar diferentes grados de relevancia social. Porque entonces el que hacía la oración en el templo fue visto como el representante del Señor, fue visto como alguien muy divino, magnífico, y él fue volviéndose orgulloso. Entonces las personas comenzaron a hacer la adoración al templo de forma mecánica y ya incluso no eran ni siquiera capaces de cuando estaban frente a la deidad, de sentir la presencia de Dios. Y comenzaron simplemente a adorar a la piedra, a esa piedra que tenía forma de no sé qué, ¿verdad? Comenzaron a adorarla. Entonces quiere decir que siguieron deteriorándose. La razón fundamental de la deidad, la razón fundamental de la adoración del templo y todo su protocolo también se perdió. Ya no estaban adorando realmente a Dios. Lo que estaban era adorando a su propio Dios o a la piedra con forma determinada, ¿verdad? Entonces surge las religiones, las famosas religiones aparecen y empezaron a ramificarse, a diversificarse, a adaptarse a su manera. El ser humano las adaptó de una forma, de otra, caprichosamente. Entonces ya ni la adoración en el templo funcionaba porque la enfermedad de deterioro y degradación, de ignorancia del ser humano ya era demasiado grave. Entonces por eso Haridas Thakur aquí dice: al ver el lastimoso estado de las criaturas en Kali Yuga
el Señor suspendió la esperanza en los procesos de karma, jnana y yoga. O sea, el Señor vio que la entidad viviente siguió deteriorándose. A ver, en cada una de estas etapas siempre hubieron entidades vivientes que alcanzaron la trascendencia y se liberaron completamente. Pero el Señor se queda mirando las rezagadas y por las rezagadas busca otra forma y otra forma y otra forma y vio que ya Kali Yuga, las que quedábamos, estábamos bastante degradadas y deterioradas. Entonces el Señor vio que el deterioro era tanto que ya la meditación, no éramos capaces de hacer la meditación verdadera que se hacía en Satya Yuga. Nadie es capaz de hacerla en estos tiempos. Los sacrificios verdaderos, imagínense que para hacer un sacrificio, según la literatura védica, se necesitaban 4 brahmanas, o 4 oficiantes, o 4 sacerdotes, o 4 personas instruidas o sabias. Uno que fuera experto en los cantos, o sea, en la métrica del canto, la entonación, para que los mantras de sacrificio funcionaran a la perfección en su verdadero poder. Otro que fuera experto en la ofrenda, en el modo de hacer ofrenda, que eso es complicadísimo. ¿Qué va primero, qué se ofrece después, de qué modo sí, de qué modo? Eso tiene una cantidad de reglas que ustedes no se imaginan. Otro que fuera capaz de encender el fuego sin la ayuda de otro fuego. O sea, un brahma tenía que encender el fuego de sacrificio, pero el fuego de sacrificio no es un fuego burdo, con un fósforo, una fosforera, no es un fuego que se enciende por un fuego material. El fuego de sacrificio verdadero tiene que ser encendido por la invocación de determinados mantras que despierta el fuego sutil en el madero y el madero entonces muestra el fuego, ese fuego sutil o la lengua de Vishnu, y ahí es donde se hace entonces todos los cánticos del sacrificio. Y otro que dirigiera todo eso para que sucediera de modo perfecto, o sea, que armonizara el trabajo de estos 3. Entonces quiere decir que ya, si realmente usted va a esas condiciones, actualmente hace mucho tiempo que tampoco hay brahmanas capacitados para hacer eso. Entonces sacrificios tampoco podían hacer. Y la ofrenda al templo, todo el mundo sabe que las religiones se han convertido, por cierto, por desgracia, en una cuestiones de dogmatismo, una cuestión de frialdad mental, de fanatismo y para muchos casos de locura y de desastre humano. Entonces ni siquiera eso ya. Entonces el Señor, wow, ¿qué voy a hacer con esta criatura? ¿No? El Señor piensa en Kali Yuga, ¿qué voy a hacer con ellos? Porque a pesar de lo perdido que están, yo los sigo amando y quiero que dejen de sufrir, quiero que dejen de estar en la rueda del nacimiento y la muerte, vida tras vida. Entonces el Señor piensa un modo, el Señor está pensando un modo que no requiera de una meditación profunda larga, que no requiera de cánticos tan complicados, que no requiera de un fuego de sacrificio, que no requiera de largos protocolos de adoración en un templo. Entonces el Señor está pensando en un modo. Y entonces por eso el Señor dice, no, el karma no, o sea, los rituales, el jnana no, tampoco el aprenderse determinadas cosas complejas, filosóficas, los procesos de yoga místico, meditación mística, ya tampoco, no, nada de eso. Porque, sigue Harías diciendo, problemas tales como la vida más corta, el surgimiento de muchas enfermedades, una inteligencia y una fortaleza disminuida, una memoria disminuida, estaban afligiendo y están afligiendo al ente viviente. Así que no puede dedicarse a nada de eso mencionadamente. Entonces, sigue diciendo Harías Thakur, entonces los senderos secundarios de karma y jnana, las prácticas de los deberes prescritos de la sociedad védica, los sistemas de yoga místico, etc., mezclados con algunas actividades devocionales, ya eran senderos poco practicables para la entidad viviente. Y el único resultado de eso era que se iban a apartar de la senda del Bhakti. Entonces, ¿qué pasó? Por esa situación, dice Harías Thakur, por esa situación terrible de Kali Yuga, el Señor, pensando en el bienestar de las criaturas, descendió personalmente con su santo nombre. Descendió a entregar, a revelar el santo nombre, y el santo nombre se convirtió en el nuevo proceso, el único proceso revelado por la sabiduría plena del Señor mismo en persona, capaz de funcionar según la caída y deteriorada condición de la entidad viviente.
Y aquí lo vamos a dejar. Y mediten en lo que he dicho y mediten en todo esto y vean cómo el grado de deterioro es el que ha ido dando lugar al surgimiento de nuevos senderos y prácticas, pero esos senderos y prácticas, cuando la entidad viviente pasa a otra condición, o sea, se deteriora más, ya esos senderos y prácticas dejan de funcionar. Es como un medicamento. Si tu condición se vuelve más grave, ya el antibiótico que te estaban poniendo anteriormente no sirve. Si te lo sigues poniendo por hábito, estás creando un nuevo problema. No sirve, estás fortaleciendo a la bacteria. Así que pensemos los procesos de meditación mística, aquellos intensos que recomiendan las escrituras muy antiguas, los procesos de sacrificios o rituales, los procesos de adoración extendida en el templo, en esto y aquello, no son funcionales para nuestro estado actual. La medicina, la vacuna para nuestro estado actual, el propio Señor reveló en su misericordia infinita, es que el cantar y escuchar y recordar sus santos nombres y hacerlo con todo el corazón, llegar a hacerlo poco a poco, llegar a hacerlo con todo el corazón y constantemente. De eso vamos a estar hablando, pero por ahora reflexionen. No vean como una imposición, no se sientan heridos si alguien practica algún tipo de sendero, de ritual de esto, no se sienta ofendido, por favor, no se defienda de estas afirmaciones, simplemente reflexione con calma y medite sobre estos asuntos, la lógica del deterioro, la misericordia del Señor. Los santos nombres no vienen a oponerse a sus prácticas, sino vienen a irlas complementando, a irlas realzando y a irlas iluminando, a irlas purificando. No lo vea como un enemigo, véalo como algo que va a perfeccionar toda su vida, incluyendo su práctica. Y véalo así, al menos en el principio, véalo así. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que su misericordia nos llene de luz, porque nuestra vida está diseñada para ser una vida plena de luz. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,